desembocar ya sea en forma separada o unida con este conducto o con los conductos principales del páncreas, ¿no es cierto? Esa es la parte anatómica que todos conocen, ¿no? Muy bien, ahora sí, hecha esta pequeña introducción anatómica de lo que es y sabiendo la relación que existe entre el páncreas y la vía biliar, debemos hablar un poco de lo que a ustedes les interesa, que es la parte semiológica, ¿no? Los problemas pancreáticos, como ustedes ven, van a variar un poco, ¿no? Dependiendo de la edad, o sea, la edad puede orientarnos un poco, sí, por supuesto, ¿no? Sobre todo en la parte de la adultez, ustedes saben que, como yo les mencionaba, los dos problemas más importantes son la pancreatitis y, por supuesto, la neoplasia de cabeza de páncreas. Muy rara vez, ¿no? En el Perú no hay mucho de estos cuadros que son problemas a nivel de la secreción, sobre todo de sodio, ¿no es cierto? Y que producen enfermedades raras, que son hereditarias, como son la mucoviscidosis. Como les digo, no es una patología muy importante en nuestro país. Quizás en otros países, en zonas de, digamos, de los jesuitas, de los judíos, sí es una patología. En el mismo Estados Unidos hay más mucoviscidosis que de repente acá en nuestro país, ¿no? Normalmente cuando uno habla de patología pancreática, generalmente es la patología que se ve en adultos en estas dos situaciones como hemos mencionado. El sexo orienta, ¿sí? Las neoplasias de cabeza, páncreas y las pancreatitis en general son más frecuentes en los varones, ¿no? Que en las mujeres, ¿de acuerdo? Y como vamos a ver posteriormente se invierte, ¿no? Más bien la patología biliar y el cáncer de vesícula es mucho más frecuente en en esto es en los varones, y en el caso de las neoplasias de vesícula y en general la patología biliar, como vamos a ver, es más frecuente en las mujeres, ¿no? O sea, digamos que para que no se peleen, cada uno tiene un órgano, ¿no? Los varones el páncreas, ¿de acuerdo? Y las damitas la vesícula, ¿no? Siempre cuando uno enfrenta a un paciente que puede sospechar que tiene un problema pancreático, y ahora vamos a ver en qué pacientes vamos uno a sospechar que puede tener un problema pancreático, hay que preguntar por algunos antecedentes, ¿no? Porque pueden ser factores pues, que de alguna manera estén relacionados con la patología pancreática. Y creo que todos deben haber escuchado. Por ejemplo, desde el punto de vista de las pancreatitis, muchas pueden ser las causas que pueden dar lugar a una inflamación del páncreas. Sin embargo, creo que para todos es conocido que un paciente que les llega con una pancreatitis, lo primero que ustedes tienen que preguntar es si, como antecedente, si él en algún momento le han hecho algún diagnóstico de alguna patología en la vesícula o ha tenido litiasis vesicular, ¿no es cierto? Y lo segundo es si hay el antecedente de alcohol de por medio, ¿no? Sobre todo alcoholismo crónico. Yo creo que esas son las dos cosas más importantes, porque si ustedes revisan la literatura y ven cuáles son las causas de pancreatitis aguda, casi el 90% de las causas de pancreatitis aguda pueden estar dados, ¿por qué? Por problemas a nivel de las vías biliares o por alcoholismo, ¿no es cierto? Por alcoholismo. Por supuesto que la lista puede ser más larga de problemas que pueden dar pancreatitis aguda, ¿no? Ahí están algunas otras situaciones, ¿no? Ejemplos, los virus, ¿no es cierto? Los virus, por supuesto, que pueden dar problemas de pancreatitis. Uno que es clásico es el virus de la papera, no sé si ustedes han escuchado. Cuando uno dice la parotiditis y habla de cuáles son las complicaciones de la parotiditis, mencionan tres, ¿no es cierto? Meningoencefalitis, pancreatitis y orquitis u oforitis, ¿no es cierto? En el caso de las damas, ¿no? Entonces es una complicación, pero muchos virus pueden dar problemas inflamatorios a nivel del páncreas, ¿no? La diabetes, que ustedes saben, es una enfermedad que de alguna manera, sobre todo la diabetes tipo 1, en la cual se deja de producir una insulina, producto del daño que hay en el hígado, ¿no? Se plantea como una de las posibilidades de haber sido como factor desencadenante
un cuadro viral de por medio, ¿no? No se conoce la etiología exacta de la diabetes tipo 1, pero como les digo, como mecanismo disparador, se plantea de repente que puede haber de por medio una infección viral, ¿no? Y eso ocasiona un daño en el páncreas y el paciente termina siendo pues un diabético tipo 1, ¿no? Hay otras situaciones, como se menciona ahí, por ejemplo, medicamentos, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que sufren de VIH-Sida reciben una serie de medicamentos que ustedes saben o deben haber escuchado que se llaman antirretrovirales, por ejemplo, y algunos de esos antirretrovirales pueden producir pancreatitis o inflamación en el páncreas, ¿de acuerdo? Entonces, pero en todo paciente, evidentemente que lo primero que tienen que ustedes plantear es que si no tiene como antecedentes alguna de estas situaciones clínicas, ¿ya? Sobre todo litiasis y sobre todo alcoholismo, ¿no? Ahorita tenemos un paciente hospitalizado, un paciente que ha llegado con una pancreatitis, ¿no? Que está evolucionando bien, ya está comiendo y tiene como, digamos, enfermedad de fondo, un problema vesicular, ¿no es cierto? La pancreatitis, por si acaso, es una situación severa. Por si no lo saben, la pancreatitis puede matar a un paciente, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado en un paciente que hace una pancreatitis, porque la pancreatitis puede hacer una necrosis masiva del páncreas y eso puede hacer que el paciente pues se vea seriamente comprometido, ¿no? Y no será la primera ni la última vez que tengamos oportunidad de ver a algún paciente joven que se muere por una pancreatitis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Antecedentes familiares, como les decía, para algunas enfermedades hereditarias que no son muy frecuentes de ver. Y entonces nosotros debemos analizar cuándo sospechar que un paciente puede tener algún problema en el páncreas, ¿de acuerdo? Y ahí están algunos de los signos y síntomas principales de un paciente que puede tener un problema en el páncreas. Por supuesto que la manifestación pancreática más común es dolor, ¿de acuerdo? Es dolor, ¿de acuerdo? Es un dolor que ahora vamos a ver las características. La diarrea en relación a problemas pancreáticos se dan fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen, digamos, una enfermedad crónica del páncreas, no tanto una enfermedad aguda del páncreas, ¿no? O sea, ¿quién puede hacer diarrea en el contexto de un problema pancreático? El que tiene de repente una pancreatitis crónica o el paciente que de repente tiene una neoplasia donde hay un daño, digamos, importante del páncreas. Si no, en las patologías agudas, así como las pancreatitis que ocasionan una diarrea importante, no es frecuente de ver, ¿de acuerdo? Muy bien. Las náuseas y vómitos en el contexto del paciente pancreático fundamentalmente son por mecanismo reflejo, ¿no? O sea, por el dolor, por la distensión que se puede provocar, pero no hay una relación directa, no es como por ejemplo algún problema en el estómago, que de repente los vómitos sobre todo se dan por el problema obstructivo, ¿no? En el páncreas es raro que digamos que exista tal tamaño que produzca una obstrucción del tubo digestivo como para que los vómitos se justifiquen por un problema de tipo obstructivo. Usualmente las náuseas, los vómitos en un paciente que tiene un problema pancreático, como le digo, son más que todo por un mecanismo reflejo, ¿no? Del dolor, no tanto por un problema obstructivo. Muy bien. Cuando un paciente tiene ictericia y tiene un problema en el páncreas, acabamos de decir, no se olviden que la relación que tiene el páncreas con la parte final de la vía biliar y no se olviden con la desembocadura que tiene a nivel del duodeno, ¿no? De tal forma que algún problema, sobre todo de tipo neoplásico y sobre todo a nivel de la cabeza del páncreas, porque la ictericia no se ve cuando el tumor o cuando digamos, la lesión está a nivel del cuerpo, la cola, el páncreas, sobre todo cuando está en la cabeza, de repente ustedes van a tener un problema de ictericia, ¿no? Una ictericia fundamentalmente obstructiva, ¿no? Una ictericia obstructiva.
Y la otra cosa que ustedes pueden evidenciar en un paciente pancreático son de repente síntomas constitucionales, ¿no? Y eso, sobre todo en el paciente que tiene un problema crónico del páncreas, como puede ser una neoplasia, ¿no? Para ponerles el ejemplo, ¿no? Donde el paciente tiene baja de peso, progresiva, pérdida de apetito, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la hemorragia en el contexto del problema pancreático, si bien es cierto, está en los libros de semiología, yo creo que en la experiencia no vemos mucho, ¿no? La única razón por la que pudiera haber una neoplasia en el contexto de un paciente que tenga algún problema pancreático serían, uno, que tenga un tumor, ¿no es cierto?, productor de gastrina, ¿no? Y eso produce úlceras, pero a nivel del estómago, o sea, no en la parte, digamos, de que el páncreas interviene indirectamente, ¿no? Y si interviene directamente es muy raro, tendría que haber, ¿qué cosa? Una infiltración pancreática del duodeno, que eso dé lugar a hemorragia digestiva. No es lo usual, no es lo usual. Las neoplasias de páncreas no es lo usual que den, digamos, sangrados, ¿de acuerdo? O sea, no es lo usual. Y ahí están algunas de las manifestaciones que de repente más frecuentes que ustedes van a poder observar en un paciente que tiene patología pancreática. Vamos a comentar algo más de cada uno de ellos, ¿ya? Yo siempre les digo a los alumnos que los órganos no todos duelen igual, ¿no es cierto? Los órganos tienen o expresan diferentes tipos de dolor, ¿no es cierto? Entonces, cuando ustedes enfrenten un paciente supuestamente con una patología pancreática, por supuesto que lo primero que va a referir el paciente va a ser dolor, y para que ustedes plantear que se trata de un problema en el páncreas, lo primero que tiene que haber es una localización, y la localización por supuesto que va a corresponder a ¿qué cosa? A la zona donde se encuentra el páncreas, pues, ¿no? Nadie le va a doler el pubis y va a pensar que es el páncreas, ¿no es cierto? Lo lógico es que si el páncreas está en el epigastrio y está en la zona de hipocondrio izquierdo, ¿no es cierto?, esa es la zona que debe doler, digamos, y con mayor frecuencia, sobre todo en la zona de epigastrio, ¿de acuerdo? O sea, es como cuando yo le digo a ustedes, si ustedes tienen un paciente con un frote pericárdico, no me van a decir que le duele la espalda, ¿no es cierto? No es el sitio, ¿no es cierto? O si un paciente tiene un problema de una angina, no me van a decir que le duele la zona porque el dolor del corazón, ¿no? La gente a veces piensa y dice, no, me duele el corazón, me duele el corazón. Tú lo miras y dices, no, pues ese no es el sitio donde duele el corazón, ¿no es cierto? Porque el corazón duele acá, ¿de acuerdo? Ahí eso es lo usual. Entonces, más bien si alguien te dice, te duele por acá, ¿qué le estará doliendo? Pues la costilla, la tetilla, ¿qué le estará doliendo? Pero no le está doliendo el corazón. Y es importante, yo siempre les digo, ¿no? O sea, ustedes temprano les decía a los alumnos en el seminario, les decía, el objetivo de una historia clínica no es que me saquen solamente los signos y síntomas. El objetivo de una historia clínica es que ustedes, aparte de sacar los signos y síntomas, me orienten en su historia a qué puede corresponder, a qué órgano puede estar afectado, ¿no es cierto? Porque cuando a ustedes le dicen dolor torácico, ¿no? A mí no me interesa que me digan dolor torácico. A mí lo que me interesa es que ustedes me digan si el dolor en el tórax es porque le está doliendo la piel, porque le está doliendo el músculo, porque le está doliendo el nervio intercostal, porque le está doliendo la costilla, porque le está doliendo el pericardio, porque le está doliendo el miocardio, ¿no es cierto? O porque le está doliendo la aorta, ¿no es cierto? Porque cada cosa duele diferente, como siempre les digo, cada cosa duele diferente. Entonces ahí está el problema de los médicos. Los médicos dicen, dolor torácico, y a mí qué me importa que me digan dolor torácico, ¿no es cierto? Me interesa que me digas algunos detalles más, que me digan, ese dolor de pecho es porque tiene una pericarditis. Eso sí me interesa, ¿de acuerdo? O no me digas que tiene náuseas y vómitos, eso no me interesa que me digas por qué tiene náuseas y vómitos, ¿de acuerdo? Y eso debe salir ¿de dónde? De la historia clínica, no se olvide. Entonces, un paciente que viene con una patología pancreática, lo primero que tiene que me duele en la zona del epigastrio. Muy bien. Segunda característica, ¿cómo duele el páncreas? ¿No es cierto?
¿Cómo duele el páncreas? Yo creo que les decía ayer a mis alumnos. Los pacientes que vienen con una patología por el páncreas pueden quejarse de diversos tipos de dolores. Hay muchos pacientes que ustedes le dicen, ¿cómo te duele? No sé, pero me duele. ¿De acuerdo? Me duele, pues me duele. ¿Pero qué es? ¿Cólico? ¿Es, te punza? ¿Te hinca? ¿Es un dolor que como si fuera una puñalada? No sé, doctor. Me duele, no puedo. ¿De acuerdo? Y es así, ¿de acuerdo? Es así. O sea, eso es lo que ustedes tienen que aprender, porque la vesícula no duele así, pues. La vesícula no va a venir el paciente y le va a decir, doctor, me duele, no sé cómo me duele. No, le va a decir, me duele como cólico, doctor, como cólico, me duele. ¿No? Es diferente, ¿de acuerdo? Entonces, el páncreas, una de las formas como el paciente le puede venir, y eso es en la práctica, porque ustedes lo que tienen que ver es como, no la teoría, los libros, una tontería, ya. Mentira, ¿no? Es una broma, es un decir. Pero una de las formas como puede venir el paciente es refiriéndole eso, ¿de acuerdo? No sé, es un dolor, doctor, acá, como dicen siempre los pacientes, en la boca del estómago, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y pues no lo podría definir, pero me duele, ¿ya? Esa es una forma de... Muy bien, algunos otros pacientes se quejan como si el dolor fuera un dolor de tipo penetrante, ¿de acuerdo? Que se le va hacia la espalda, ¿de acuerdo? Que se le irradia hacia la espalda, ¿no? Como si fuera algo penetrante. ¿Y por qué? Porque muchas veces el páncreas, no se olviden que está cerca del estómago y hay veces inclusive puede meterse hasta el estómago y dar inclusive se comportan a veces como úlceras penetrantes, ¿ya? Entonces, esa es otra forma como puede quejarse el paciente de dolor, ¿ya? Como un dolor así penetrante que se va hacia la parte posterior, ¿de acuerdo? Muy bien, y finalmente, estoy diciendo las formas como se quejan o cómo pueden referir. Y finalmente, los pacientes pueden quejarse de un dolor así como si fuera, sobre todo en la pancreatitis aguda, como si fuera un dolor así medio como puñalada también, pero eso es más raro, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces no se olviden, los pacientes con páncreas, con patología pancreática, hay veces el dolor no lo pueden definir, o de repente es un dolor de tipo penetrante, constante, sobre todo en los pacientes que tienen problemas crónicos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. La intensidad del dolor pancreático. Como cualquier dolor, la intensidad puede ser variable, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo hablo de un problema crónico como puede ser un cáncer, es un dolor pues que de repente tiene una intensidad de un 3, 4 sobre 10, ¿no? Pero es un dolor ahí que lo tiene impermanente, y que ¿no? me molesta. Muy bien. Pero si yo tengo una pancreatitis, el dolor sí puede ser muy intenso, ¿no es cierto? Y de repente no será pues un 10 sobre 10, pero puede llegar a un 8, 9 sobre 10 de repente. Puede ser muy intenso el dolor, ¿de acuerdo? Que evidentemente lo puede llevar, que lo va a llevar, mejor dicho, usualmente al hospital. Muy bien. La irradiación del dolor. Los libros dicen clásicamente que el dolor del páncreas es un dolor que se irradia en banda, ¿no es cierto? Que se irradia en banda, en faja, pichón, ¿no? Ya, eso verán, van a ver, pero de repente van a ver un 20%, un 30%. En medicina, muchas veces lo que los libros dicen es, signos meningios, rigidez de nuca, ¿cómo se llama? Cefalea, fiebre, ¿no? Para una meningitis y trastorno de conciencia. Y de repente ustedes encuentran un paciente que tiene dolor de cabeza y fiebre y es lo único que tiene y termina siendo una meningitis. ¿De acuerdo? O sea, es cierto, es importante que ustedes sepan todos los signos y síntomas, pero hay veces no se presentan, pues, no se presentan, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dicen que el dolor es en banda, en faja, yo digo que de repente será un 20, 30%. La mayoría se quejan de dolor y dolor ahí, nada más. La mayoría de pacientes, ¿de acuerdo? Pero sepan que la irradiación, como dicen, en banda, clásica del páncreas, a veces no todo lo clásico está en todos los pacientes, por si acaso. Muy bien, entonces no se olviden. ¿Qué alivia el dolor? Esa es otra cosa, es otra mentira, ¿no es cierto? Ustedes dicen en su libro, la posición maometana alivia el dolor. ¿Han escuchado, no es cierto? La posición maometana, el derrame pericárdico. Posición maometana en páncreas, en pericarditis,
He visto posiciones maometanas en otras situaciones, pero una sola vez en toda mi experiencia he visto un paciente, un muchacho con una pancreatitis, con un pseudoquiste pancreático y que estaba en una posición que uno pudiera llamar maometana. Ustedes han visto a su paciente con pancreatitis en posición maometana. No fue, ¿de acuerdo? O sea, una cosa es lo que le dicen y otra cosa es lo que hay veces ustedes puedan evidenciar. No es frecuente de ver, ¿de acuerdo? No es frecuente, pero lo tienen ahí. Muy bien, ¿qué alivia el dolor? Por supuesto que en los casos de pancreatitis aguda, lo que más alivia el dolor es la dieta, ¿no es cierto? La comida, el comer, digamos, una comida menos copiosa, o de repente mejor si no come, ¿no es cierto? Porque a los pacientes con pancreatitis ustedes le ponen una sonda nasogástrica y lo dejan sin comer 7, 10 días, o le pasan la comida directamente hacia el ayuno, porque lo que hay que hacer es que el estómago esté vacío para que no sea un estímulo y el páncreas no siga ocasionando dolor, ¿de acuerdo? O sea que lo que más va a calmar al paciente, digamos que es o es la dieta o es que no coma, ¿de acuerdo? Eso es lo que más le va a calmar el dolor, que alguna posición o algo por el estilo, ¿no? Y evidentemente que más bien pues las comidas grasosas, copiosas, etcétera, etcétera, van a aumentar el dolor. Muy bien. No se olviden, porque la manifestación clínica más importante de un problema pancreático es dolor. ¿De acuerdo? Dolor. O sea que ustedes tienen que hacer su diagnóstico de problema pancreático fundamentalmente por las características del dolor. Por supuesto, un dolor que se localiza en la zona que corresponde al páncreas, ¿no es cierto? Eso es lo más importante. Muy bien, y ahí está, ¿no es cierto? Digamos, alguna de las zonas donde se puede irradiar el dolor. Ustedes ven que el dolor se puede irradiar hacia el hombro también, ¿no? Es raro, frecuente. Sí. El dolor se puede venir hacia el lado izquierdo, ¿no? Hacia la parte posterior se puede venir, ¿no es cierto? O el dolor puede irradiarse, como le digo, en banda. En realidad, muchas formas de poderse irradiar el dolor pancreático. Muy bien. Diarrea, como les dije, fundamentalmente son en el contexto sobre todo de pacientes que tienen un problema crónico, no un problema agudo. No es fundamental. ¿Ya? Si un paciente pancreático agudo llega por deshidratación, no es porque sea por diarrea. Lo más probable es que sea por náuseas y vómitos, sobre todo por vómitos, ¿no? Porque las náuseas no deshidratan a nadie, ¿no es cierto? Por vómitos. Muy bien, las diarreas, entonces, en estos pacientes crónicos pueden ser esteatorreas. ¿De qué color es la esteatorrea? Es más o menos media blanquecina, como la masilla, no sé si han visto, ¿no? Así es más o menos, ¿de acuerdo? Y creatorrea se refiere a deposiciones que tienen, que van a encontrar ustedes fibras, ¿no? Fibras musculares, digamos, en la deposición, porque no hay una buena digestión, ¿no? Inclusive pueden ver entonces deposiciones con algunos restos alimentarios, ¿no? Pero una vez más les digo, sobre todo en los problemas crónicos, ¿de acuerdo? Náuseas y vómitos, ya les he dicho, es un mecanismo reflejo, ¿de acuerdo? Y la ictericia, como les digo, sobre todo en aquellos pacientes que tienen problemas a nivel de la cabeza del páncreas y que producen una obstrucción o una compresión de la vía biliar. Esa es la, digamos, y las manifestaciones generales, ¿no es cierto? Baja de peso, anorexia, astenia. En conclusión, cuando ustedes tengan por hablar de las dos patologías pancreáticas más frecuentes, como son los cuadros agudos y los cuadros crónicos, las neoplasias, cuando tengan un paciente con una pancreatitis aguda o con un problema agudo del páncreas, va a venir con dolor en epigastrio, con las características que le he dicho, con náuseas, con vómitos y de repente deshidratado. Punto. El paciente con una neoplasia probablemente va a venir con una historia larga de dolor en epigastrio, con baja de peso, con pérdida de apetito y termina siendo, y de repente puede ser, si es en la cabeza el páncreas, ictericia y termina siendo una neoplasia. ¿De acuerdo?
Eso es lo más saltante de su patología pancreática, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. Algunos datos que de repente puedan encontrar, ¿no es cierto?, que están señalados ahí, ¿no? Como es una patología obstructiva, ¿no?, la que ocasiona el páncreas, a veces provoca prurito, ¿no es cierto?, porque la ectasia, la colestasis, ustedes saben, va a dar lugar a aumento de la bilirrubina. La bilirrubina, entonces puede haber depósitos a nivel de la piel y eso va a ocasionar prurito, picazón. O sea, los problemas obstructivos pueden dar lugar a eso. El signo de Halten-Kullen y el signo de Grey-Turner son muy raros de ver, ¿de acuerdo? Pero se los menciono porque lo pueden encontrar en sus libros. ¿Qué indican esos signos? Estos signos indican sobre todo hemorragia retroperitoneal, ¿de acuerdo? Y que están en relación no solamente a problemas pancreáticos, ¿sabes? Por supuesto, una pancreatitis hemorrágica puede terminar provocando sangrado retroperitoneal y darles estos signos. El signo de Halten-Kullen es una hemorragia periumbilical, ¿de acuerdo? Y en cambio el signo de Grey-Turner se refiere a una hemorragia sobre todo en la parte de los flancos, las partes laterales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces van a tener signos de equimosis o meos hemorrágicos en las partes laterales o una hemorragia o signos de equimosis a nivel periumbilical, ¿de acuerdo? Eso es lo que ustedes podrán evidenciar, digamos, fundamentalmente en los pacientes que tienen algún problema pancreático, digamos, desde el punto de vista de la inspección. Ahí se refiere a algunos cánceres producen trombosis o tromboflebitis migratoria. El cáncer de cabeza y páncreas es uno de los cánceres que con mayor frecuencia se describe, pero también es raro de ver, ¿de acuerdo? ¿Ah? Por si acaso. ¿Ah? Muy bien. Desde el punto de vista de la palpación, normalmente el páncreas no se palpa, y ustedes lo saben porque es una glándula que está en el retroperitoneo, ¿no es cierto? Ustedes no van a palpar el páncreas. Y ya les he dicho a los alumnos que están rotando en este segmento conmigo, muchos de los problemas del tubo digestivo son historias clínicas, son anamnesis, ¿no? Los diagnósticos sindrómicos o los diagnósticos etiológicos salen de la anamnesis, porque el paciente puede tener una patología pancreática y ustedes no es que van a examinar una tumoración o algo por el estilo, no van a encontrar hallazgo. El paciente tiene un cáncer de colon y ustedes le palpan y de repente no palpan pues la tumoración y tiene un cáncer de colon, o el paciente tiene un cáncer de estómago y ustedes no palpan nada, pues, ¿no? Entonces, mucho de la patología del tubo digestivo en general es por historia clínica, ¿de acuerdo? Porque a veces los hallazgos no van de la mano con lo que ustedes puedan estar sospechando. Por eso que es muy importante, en general, ¿no? Sobre todo la anamnesis, ¿no? Cosa que cada vez falla más y los alumnos son testigos de ahí de la tontería de historia que hacen los residentes, ¿no es cierto? ¿No? Mis alumnos han sacado una historia de 1 año y los residentes una historia de 2 meses de evolución, siendo el mismo paciente. ¿Cómo es posible que un paciente tenga 1 año de evolución y el residente diga que tenga 2 meses de evolución? ¿No es cierto? Los dos están mal, ¿no? Los alumnos y los residentes, ¿no? Mentira. Los alumnos han sacado una mejor historia, ¿no? Han sacado una mejor historia, ¿no? Y en términos generales es lo que debe ser. Muy bien. Ahí están algunas de las situaciones en las cuales el páncreas se puede palpar, ¿no? Una pancreatitis aguda, enorme, con una gran inflamación, sí, uno puede palpar el páncreas. De verdad que sí. Los pseudoquistes pancreáticos, como van a ver, que son unas tumoraciones que quedan después de haber el paciente tenido pancreatitis, también se pueden palpar. Y por supuesto algunas neoplasias, sobre todo de cabeza y páncreas, y que son de un tamaño importante. En esas situaciones de repente uno puede palpar el páncreas, pero muchas de las pancreatitis no palpan el páncreas, ¿no? Por si acaso. Y muchos de los tumores tampoco, ¿no? Lo palpan. La gran mayoría yo diría que no lo palpan. ¿Han escuchado, saben qué cosa es el signo de Courvoisier-Terrier? El de la vesícula que se puede palpar. En primer lugar, para que se dé el signo de Courvoisier-Terrier tiene que ser una vesícula sana, ¿de acuerdo?
Porque si es una vesícula esclerotrófica de una colecistitis crónica, no se va a distender. ¿De acuerdo? O sea, el concepto es que tiene que ser una vesícula sana. Muy bien. Lo segundo es que es una vesícula no dolorosa. Es una gran pelota, pero que no duele, ¿no? O el dolor, digamos, es muy discreto. No es en la vesícula de una colecistitis, porque la vesícula de una colecistitis, pues sí hay un dolor intenso. Este es simplemente una vesícula distendida, producto de ¿qué cosa? De que la vía biliar extrahepática, o sea el colédoco está obstruido, ¿de acuerdo? Y no se drena bien la bilis, se distiende la vesícula y ocasiona pues, o da lugar, como dice el doctor, a una vesícula palpable, pero no dolorosa, ¿de acuerdo? Muy bien, el Courvoisier-Terrier entonces bien se ve fundamentalmente, sobre todo en neoplasias de cabeza y páncreas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ahí se ve, no digo que en otras situaciones no se pueda ver. Muy bien. Bueno, ¿cómo, desde el punto de vista de la palpación, cuáles son los puntos dolorosos? De repente, mejor lo vemos esquemáticamente, ¿no? Se dice que si uno traza una línea imaginaria que va desde el ángulo de la axila hacia el ombligo, ¿no? Del lado derecho, más o menos a unos 5 centímetros de esa línea imaginaria, ahí está, o aquí es donde duele la cabeza del páncreas, ¿de acuerdo? Muy bien, si hago lo mismo, pero hacia el lado izquierdo, más o menos a unos 6 centímetros, está el cuerpo, ¿de acuerdo? Y en el cruce con el reborde costal de esta misma línea, ahí es donde debería doler la cola. Entonces, cuando ustedes examinen a su paciente con patología pancreática, lo que tienen que hacer es presionar, por supuesto muy delicadamente, porque algunos son para muerte, ¿de acuerdo? Presionar y buscar los puntos dolorosos para el páncreas, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y finalmente también un punto, es el punto costo-vertebral también, que es importante, que también sirve para ver dolor renal, pero también sirve para ver páncreas, ¿de acuerdo? Es en la unión de la columna vertebral con el reborde costal posterior, ¿de acuerdo? El punto costo-vertebral son los puntos dolorosos, digamos, que uno debería buscar en un paciente que de repente sospecha un problema del páncreas. Bueno. Solamente de repente para recalcarle esto de acá, que de repente es importante. La zona que corresponde a la zona pancreato-duodenal, ¿no? O pancreato-coledociana, ¿de acuerdo? Si uno tiene el ombligo y traza, ¿no?, una línea vertical y una horizontal, ¿no?, traza la bisectriz, el ángulo que queda hacia la parte interna, ¿no?, y lo pueden hacer imaginariamente, el ángulo que queda hacia la parte interna, es ahí donde ustedes pueden presionar y de repente el paciente, si tiene un problema de una obstrucción coledociana, probablemente provoquen dolor en ese nivel, ¿de acuerdo? Es la zona pancreato-coledociana, ¿de acuerdo? Listo. La percusión, en realidad, en términos generales, no ayuda mucho en la pancreatitis, salvo que de repente el paciente, producto del sangrado, producto de... pueden hacer los pacientes así, y entonces puedan encontrar una matidez desplazada. El hilio regional pancreático timpánico, no es muy frecuente de poder ver. Eso quizás uno lo ve más cuando uno le toma una radiografía simple de dolor, ¿no? Signos de derrame pleural izquierdo, ¿no? Eso sí, no se olviden, las pancreatitis producen derrame pleural izquierdo, las pericarditis producen derrame pleural izquierdo, la insuficiencia cardíaca, el derrame empieza por el lado derecho, ¿de acuerdo? Por supuesto que puede ser bilateral, pero empiezan por el lado derecho. La pancreatitis, el derrame es izquierdo. Muy bien, y la ocultación en la literatura ahí es todo cerebro con S, así está, por si acaso, no es que me haya equivocado. Pero un soplo, no, casi no se ve, o sea que es una alucinada eso, ¿de acuerdo? Muy bien. En conclusión, yo les pongo porque es la teoría, pues, ¿de acuerdo? En conclusión, pueden tener ustedes algunos hallazgos en el examen físico
en la inspección y en la palpación pueden evidenciar sus puntos dolorosos, pero yo les diría que la percusión y la puntación no creo que sean muy relevantes en la patología pancreática, ¿de acuerdo? Por si acaso. Muy bien, vamos a terminar. Diversos son los síndromes que ustedes pueden establecer en un paciente que tiene problema pancreático, ¿de acuerdo? Y ahí los tienen, ¿no? Síndrome doloroso abdominal, algunos síndromes compresivos, síndrome tumoral, síndrome ictérico. Soy le decía que esos tumores que hay del páncreas que producen gastrina, ¿de acuerdo? Y que van a dar lugar a una serie de úlceras gástricas y duodenales y que el paciente puede debutar con hemorragia digestiva. Pero no es en sí, es una patología indirecta, ¿no? El sangrado no es por el páncreas en sí, sino por estos tumores que producen pues grandes cantidades de gastrina. Muy bien, las pruebas diagnósticas que ustedes más o menos conocen. Usualmente las pruebas que más se usan son las enzimas, ¿no es cierto?, que se miden en sangre, amilasa, lipasa, son las dos enzimas que más se miden, ¿no es cierto? Por si acaso no existe ninguna relación entre la severidad de la patología pancreática y el aumento de las amilasas o las lipasas, ¿de acuerdo? No quiere decir que un paciente que tenga más amilasa o más lipasa va a terminar complicándose más que un paciente que tiene menos valores de amilasas o lipasas, ¿de acuerdo? Es algo parecido a los pacientes que tienen hepatitis. No quiere decir que el paciente que tenga hepatitis, que tenga 1500, 2000, se va a complicar más que uno que tiene 800. Esa relación no está establecida, ¿de acuerdo? ¿Ah? Entonces, algo parecido ocurre en la parte del páncreas, por si acaso. Muy bien, ahí tienen los estudios por imágenes, finalmente, y los estudios por imágenes, actualmente los que más se utilizan son la tomografía, sobre todo, ¿no? Pero hay, por supuesto, la ecografía abdominal, la radiografía es simple, ustedes pueden ver algunas cosas. Muy bien, páncreas, ¿ya? Este es para que vean una tomografía donde lo que ven es una gran masa, un par de masas, ¿de acuerdo? Y este es un paciente entonces que ha tenido, o sea, si un paciente viene con una tumoración y ustedes sospechan que es un pseudoquiste pancreático, no existe pseudoquiste pancreático si el paciente no ha tenido antecedente pancreatítico, ¿no es cierto? O sea, lo primero que tendrían que sacar es que el paciente ha tenido un antecedente pancreatitis. Y si ahora viene con una gran tumoración y viene con amilasas elevadas, lo que ustedes deberían plantear es que de repente no tendrá un pseudoquiste pancreático, ¿de acuerdo? Y eso lo tienen que confirmar, por supuesto, con una tomografía. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien. Pancreatitis hemorrágica, para que vean, ¿no? Probablemente se haya muerto, ¿no? Cáncer, ¿de acuerdo? ¿De dónde? De la cabeza, ¿no? Arriba dice, ¿no? Por si acaso. Cáncer de cuerpo y cola, ¿no? Muy bien. ¿Listo? Muy bien. La otra patología que también es muy frecuente es la patología de la vesícula y de la vía biliar, ¿no es cierto? La vesícula, ¿no? Muy bien, también es una estructura anexa al tubo digestivo, todos la saben, todas la conocen, ¿no es cierto? ¿Cuál es la función de la vesícula? ¿Ah? ¿Secretar bilis? Más que secreción es almacenar y concentrar la bilis, ¿no es cierto? Claro, pues, ¿no? No se olvide, pues, no se olvide, ¿no? Bueno, ya saben ustedes dónde está la vesícula, ¿no es cierto? La fosita vesicular debajo del hígado, ¿no es cierto? Y que se conecta a través del conducto encístico, ¿no? al hepático común para formar posteriormente el colédoco, ¿no es cierto? El colédoco. Muy bien. Es algo que ven ustedes con mucha frecuencia, los problemas vesiculares, ¿no? Ahorita tenemos una paciente hospitalizada con litiasis y una señora mayor y que ha terminado, además de tener cálculos y litiasis, de tener el problema obstructivo, con una neoplasia de vesícula, ¿no es cierto? Aparentemente por los marcadores oncológicos, ¿no? Porque no es una paciente que se le ha abierto el abdomen y se ha confirmado el cáncer, pero tiene un marcador oncológico muy alto, muy sugestivo de que debe ser
además de los problemas vesiculares de litiasis y coledocolitiasis, una neoplasia. Muy bien. Si tienen un paciente, un niñito, poco tiempo de haber nacido y que se pone amarillo, ¿no? ¿Cuál es la primera causa de ictericia neonatal? ¿Ah? La primera causa de ictericia neonatal. No. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Deficiencia de enzima? No. La más frecuente de todas. ¿Qué deficiencia de enzimas? Nada, es deficiencia de neuronas. Bromista, no mata. No. Atresia, no. ¿Atresia de qué? ¿Ah? ¿Cuál? Hepatitis. Le ponen fototerapia todavía a los niños. ¿Ah? Los recién nacidos pueden tener un déficit en el manejo de la bilirrubina, ¿no es cierto? Y exacerbada, ¿por qué? Por la lactancia, por eso que a los niños les dejan de lactar. Es lo más frecuente. Atresia, ¿qué atresia? Atresia tienen ya. Claro, pues eso es lo más frecuente, pues los niñitos lo dejan unos días, en lactancia, le ponen su fototerapia, ¿no es cierto? Eso es lo más frecuente. Pero si es una ictericia muy marcada, ya pues, ¿no es cierto? Por supuesto, atresia de vía biliar, pero es raro, ¿no? Muy bien, pero eso de ahí, lo que yo estoy diciendo no es un problema vesicular, ¿no? Que es lo más frecuente. Muy bien. Si ustedes, ¿en quiénes son más frecuentes los cálculos? En las mujeres, ¿no es cierto? Si ustedes ven un joven, ¿no? Como ustedes, con múltiples cálculos en la vesícula, una de las cosas que tienen que descartar es que no tenga hemólisis, ¿de acuerdo? Hemólisis, ¿de acuerdo? Y ya, sobre todo alguna de esas enfermedades congénitas, no sé si han escuchado, esferocitosis, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, producen hemólisis, ¿de acuerdo? Se libera bilirrubina y se forman los cálculos de bilirrubinato, que son diferentes de los cálculos en adultos, porque los cálculos en adultos son de colesterol, ¿no es cierto? Entonces estos son cálculos de bilirrubinato, ¿no? Entonces si un paciente tiene problemas de tipo litiasis vesicular, hay que descartar hemólisis. ¿Qué otros pueden provocar hemólisis? Aquellos pacientes que tienen prótesis cardíacas, ¿de acuerdo? Las prótesis pueden dar lugar a hemólisis y eso de ahí puede provocar también cálculos, ¿no? Por si acaso. En el adulto ya saben, pues, litiasis y adulto mayor, neoplasia, ¿no? Muy bien, las mujeres ya saben, ¿no? Como les he dicho, cada órgano para cada uno de ellos. Muy bien, entonces tienen que preguntar, dentro de los antecedentes, yo les decía, ¿qué le preguntarían a un paciente que tiene un problema temprano le decía que tiene un problema de páncreas? Yo le decía que deberían preguntarle por problemas vesiculares, por cálculos, ¿no es cierto? O por alcoholismo, ¿no es cierto? Muy bien, pero si no, el paciente desconoce que tiene problemas vesiculares o que tiene cálculos en la vesícula, no sabe, nunca le han hecho el diagnóstico, ahora viene por pancreatitis, entonces ustedes lo que tienen que preguntarle es si tiene historia de dispepsia, ¿no es cierto? De dispepsia. O sea, si ustedes vienen un paciente con pancreatitis, ustedes lo que tienen que decirle, si es que no le han sacado el dato, ¿no? ¿Tiene historia de dispepsia? Por supuesto que no le van a preguntar así, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que le decía a los alumnos, les decía, señor, usted o señora, usted cuando come palta, cuando come huevo, cuando come algunas comidas grasas, se distiende, se llena de gases, se llena de eructos y esas cosas. Sí, doctor. Entonces, ese dato, ¿no? Todavía ustedes no tienen ninguna imagen, nada. Entonces dice, probablemente la pancreatitis puede ser secundario a que este paciente tenga litiasis vesicular, porque hay historia de dispepsia de por medio. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, no se olviden eso, preguntar. ¿No?
La tifoidea, ¿no es cierto? La tifoidea. ¿Han escuchado la tifoidea? ¿No? ¿Por quién es producida la fiebre tifoidea? Por la salmonella tifi. ¿La salmonella tifi es exclusiva del ser humano? ¿O puede ser también algunas otras especies de animales pueden tener salmonella tifi? ¿Me han entendido la pregunta, no? No se llaman los suecos, ¿no? La salmonella tifi, la que produce la tifoidea, ¿es exclusiva del ser humano? ¿Sí o no? Yesenia. ¿Ah? ¿Es exclusiva del ser humano? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Muy bien, la respuesta es exclusiva del ser humano. Pues tu perro no tiene tifoidea, pues. Tu gato no tiene. Será el perro de tu enamorado, pero ese es otro, ¿de acuerdo? Pero no, la salmonella tifi y la paratífica son exclusivas del ser humano. El resto de salmonella sí pueden ser por un montón de especies, ¿de acuerdo? La salmonella enteritidis, tifimurio, newport, etcétera, etcétera, toleracius, etcétera, etcétera. Otras salmonellas sí pueden ser por otras especies de animales, ¿no es cierto? Por eso que dice, cuando uno dice salmonella, el huevo, la mayonesa, no se está refiriendo a la salmonella tifi, se está refiriendo a las salmonellas enteritidis, porque eso sí pueden estar en las aves, ¿de acuerdo? ¿Ah? En los hinchas de la U, las gallinas, ¿de acuerdo? ¿Ah? Por si acaso. ¿No? Celeste para toda la vida. Ya, muy bien. Los pacientes que tienen problemas de las vías biliares, ¿de acuerdo? ¿De qué se van a quejar? Ya, acá están las manifestaciones clínicas, ¿cierto? Ya. Dolor abdominal, está bien, pues, ¿de acuerdo? Muy bien. Náuseas y vómitos pueden venir con ictericia, ustedes saben, hipoacolia, dispepsia, prurito, fiebre, manifestaciones generales, sobre todo en la neoplasia. Muy bien, vamos a conversar igualito, algo muy rápido. El dolor abdominal, ya saben, la vesícula, ¿dónde se encuentra? Usualmente en el hipocondrio derecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, es el sitio donde va a haber el dolor. Muy bien. Segundo, el dolor de la vesícula es un dolor tipo cólico, ¿de acuerdo? La vesícula duele como cólico, ¿de acuerdo? Como cólico, eso es lo usual, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Dónde se va el dolor de la vesícula? El dolor de la vesícula, ya saben, se va hacia atrás y se va hacia el hombro, ¿de acuerdo? Y ese es el dolor clásico de la vesícula. Muy bien, la intensidad, eso es variable, ¿no? ¿Qué va a desencadenar el dolor de la vesícula? Igualito, pues, ¿no? Las dietas ricas en grasa, ¿no es cierto? Eso es lo que desencadena. ¿Qué es lo que calma el dolor de la vesícula? Aparte de ¿cómo se llama? Por supuesto, la dieta, los antiespasmódicos, ¿no? En cambio, un dolor pancreático, ustedes le ponen una iosina, no es usual que le calme. De repente sí le calma con un diclofenaco, con un analgésico, que es diferente, que es propio para el dolor. Pero el dolor espasmódico, eso de la vesícula, eso calma de repente con una bucafina, con una iosina, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, es diferente la vesícula, es diferente el páncreas. ¿De acuerdo? Creo que no van a votar. ¿Ah? Ya vamos. 3:30, ¿no? ¿Ah? Uy, pero ya no va a alcanzar los ya. Bueno, ahí tiene la vesícula. Mentira, ya no piten, me llega también. Bromita nomás, bromita. Eso, para eso sí sirve, ¿no? Mentira. Ya, no se olviden entonces, esas son las características del dolor vesicular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? El dolor vesicular. Las náuseas y vómitos en el paciente con problema vesicular es igual que el páncreas, generalmente por mecanismo reflejo. O sea, porque no es por obstrucción, no es como en el intestino, no es como en el estómago, que es obstructivo. Esto no. Muy bien. La ictericia en el paciente de las vías biliares, ¿no es cierto? ¿En quién se da la ictericia melánica? La ictericia melánica se da sobre todo en aquellos pacientes que tienen obstrucción crónica por problemas de las
propias vías biliares, ¿no es cierto? Por ejemplo, esas colangitis esclerosantes, ¿de acuerdo? Es diferente, ¿ah? La ictericia verdínica, ¿en quién se da? Se da generalmente en los pacientes que tienen problemas de, ¿cómo se llama?, de obstrucción por cálculos o de repente por ampulomas, ¿de acuerdo? O por la misma cabeza de páncreas. La cabeza de páncreas no da usualmente una ictericia melánica, da generalmente una ictericia verdínica, por si acaso, ¿no? Y los cálculos también pueden dar rubínica, por si acaso. Muy bien, el prurito, ya saben, sobre todo por obstrucción crónica de la vía biliar. Creo que tienen clase, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué? ¿Quieren entrar o afuera hay otra clase? Va a haber clase, pero después... Ya. Muy bien. Pregunten si van a entrar. Son de... Ya. Bueno, hay uno nomás, no hay otro. Bueno, ya saben lo que hemos dicho: dispepsia, distensión, eructos, flatulencia, etcétera, etcétera. A eso se refiere dispepsia. Fiebre usualmente en los pacientes que tienen una infección, ¿no es cierto? Porque las neoplasias de vesículas que den fiebre no es lo usual. O sea, generalmente hablamos de infección, de colecistitis, como vamos a ver ahora. Y manifestaciones generales, usualmente pues sobre todo en el contexto de pacientes que tienen una neoplasia. Ustedes tienen que aprender, en medicina no hay nada absoluto, muchachos, nada, todo es relativo, ¿de acuerdo? O sea, pero uno siempre habla más, digamos, por la parte de lo que es más frecuente, pero no hay nada absoluto. No hay esta paciente que finalmente ha tenido una neoplasia, bueno, no sé si habrán sacado bien la historia de los residentes, pues, pero según ellos dice que la paciente no tenía nada hasta junio, creo que hace la pancreatitis, que estaba perfecta. No sabemos, pues, ¿no? Pero puede ser así, pues, pero ahora tiene una neoplasia, o sea que lo más probable es que se haya bajado de peso. Muy bien, normalmente la vesícula ustedes saben que no se palpa, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pueden observar en un paciente con problema vesicular? Por supuesto que está con una fase dolorosa, pueden encontrar ictericia, pueden encontrar algunas huellas de rascado, producto de la obstrucción. Si ha estado con náusea, con vómito, pueden haber signos de deshidratación. Y si es un paciente de repente con alguna enfermedad crónica, como puede ser un cáncer, el paciente esté venido a menos, desnutrido o inclusive caquético. Desde el punto de vista de la palpación, ¿no? El famoso signo de Murphy, ¿no es cierto? El signo de Murphy, ya saben, ¿no? Y yo ayer les enseñaba a los alumnos que cuando el paciente, creo que de repente lo ven en foto mejor, ¿no? Cuando, ¿no?, el signo de Murphy, ¿no?, se busca a nivel del hipocondrio derecho, se le dice al paciente que tome aire, ¿no es cierto? Ustedes saben que cuando el paciente toma aire, cuando el paciente inspira, el diafragma baja, el hígado baja, la vesícula, entonces ustedes van hacia el alcance y el paciente se queda ahí, ¿no es cierto? Hay dolor. Eso es el signo de Murphy positivo, que es característico, ustedes lo saben, para la vía biliar, ¿no es cierto? Entonces van a provocar dolor ahí, ¿no? Entonces, ya por una vez lo hacen, ¿no? Porque ustedes tuvieran ahí con una vesícula, ¿no? Es uno que... Muy bien. Síndrome doloroso abdominal, síndrome ictérico obstructivo, síndrome tumoral o síndrome febril, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un cólico biliar? Es un paciente que llega con un dolor con las características que hemos dicho, un dolor espasmódico, ¿no es cierto?, de repente con irradiación hacia la parte posterior al hombro. Ese es un clásico cólico biliar, ¿de acuerdo? Cuando dicen que ese paciente está infectado, cuando el paciente tiene el dolor con esas características, fiebre, y en el hemograma de repente encuentran leucocitosis, ¿de acuerdo? Leucocitosis, por si acaso, es aumento de leucocitos, ¿de acuerdo? Muy bien. Cuando dicen que es un paciente con una colangitis, ya lo han escuchado, la clásica tirada de Charcot, ¿no es cierto? Fiebre, dolor y ictericia, ¿de acuerdo? O sea, paciente con fiebre, con dolor en hipocondrio derecho, ¿de acuerdo?, y con ictericia, ese paciente tiene una colangitis.
colangitis. ¿De acuerdo? En general, ¿cuáles son los gérmenes que están involucrados en una colangitis? A la cabeza, gram negativos, Escherichia coli. Segundo lugar, anaerobios. Y en tercer lugar, enterococo. Eso es lo frecuente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienen una colangitis, cualquiera sea la causa, un cálculo. ¿Quiénes se infectan más? ¿Los pacientes que tienen cálculos en el colédoco o los que tienen una neoplasia de cabeza y páncreas que cierra o que obstruye la vía biliar? ¿Quiénes hacen más colangitis? Los que hacen cálculos, no se olviden, ¿de acuerdo? Eso es mucho más frecuente, ¿no? Muy bien, síndrome de obstrucción crónica, habla generalmente del paciente histérico, prurito, ¿no? Y por supuesto se suma baja de peso, ¿no? Muy bien, y los métodos diagnósticos igual. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos que ahora más se utilizan? La ecografía, la tomografía, ¿no? El resto ya casi son parte de la historia. Por supuesto la RCP, ¿no? La retrógrada endoscópica para ver litiasis, ¿no? Y ahí están, esto se hacía antes, ¿no es cierto? La vesícula, se tomaba la radiografía, y ahí uno ve un cálculo, ¿no es cierto? Una radiografía de la vesícula, ¿no? Pero ya eso es historia, pues, pero bueno, aunque sea para que conozcan, ¿no? Ahí su Pedrosa deben tener, ¿no? Un cálculo en la vía biliar, ¿no? Colédoco dilatado, y ahí está, ¿de acuerdo? Un cálculo, ¿no? Un cáncer. ¿Por qué es un cáncer? La clásica terminación en punta de lápiz. ¿De acuerdo? Ya, eso va más para cáncer, ¿no? Por si acaso. Muy bien, barro biliar, no sé si logran ver, ahí está la vesícula. ¿Saben cuál es la vesícula? Ya, ¿y ven el barro? Hagamos, ¿no? ¿No? Acá no ven otra entidad. Eso es el barro biliar. ¿Qué significa barro biliar? Lo único que significa es un montón de calculitos pequeños. ¿De acuerdo? Barro biliar. Muy bien, para que se diviertan, cálculos. ¿Cuál le gusta? Enseña. La última, ¿no? Claro, pues la paroscópica, ¿no? La muerte es el... Ya. ¿Hacemos la otra clase ya? Rápido.